Bueno, bienvenidos al curso de Física 1. Este curso lo dictamos entre 3 profesores, 2 de la Facultad de Ciencias Químicas. En mi caso, soy Marcelo Mariscal, del Departamento de Química Teórica y Computacional. También van a tener en alguna de las clases a la profesora Guillermina Luque, también de nuestro departamento, y también está la licenciada Nora McGarry, que es del FAMAF. Esta es una asignatura que es compartida, digamos, con la facultad, con FAMAF. Bueno, en este curso vamos a ver básicamente elementos de mecánica clásica, y para hacer una breve introducción a todos los conceptos de mecánica clásica vamos a ir teniendo que desarrollar algunos elementos de matemática relativamente sencillos que vamos a ir repasando en estas primeras clases. La bibliografía que vamos a utilizar en el curso es básicamente el libro Fundamentos de Física. El libro es de Sirway, está por supuesto en idioma español. Acá les estoy presentando la 9ª edición del libro, pero ya tenemos la 10ª edición con algunos pequeños cambios. Este libro lo pueden conseguir en la biblioteca de la facultad, está disponible, y vamos a ir siguiendo básicamente este libro. Si bien hay otros libros de física muy similares, de otros autores, de las mismas editoriales inclusive, preferimos seguir por el nivel que vamos a ir desarrollando en el curso. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la unidad número 1. La unidad número 1 básicamente se desarrolla alrededor de magnitudes físicas y vectores en una primera parte. Es la parte que vamos a ver en esta clase, magnitudes físicas y vectores. En primer lugar, vamos a definir qué son las magnitudes físicas, porque en general lo que vienen acostumbrados de la escuela secundaria y un poco lo que han visto recientemente en el curso de nivelación, que son las magnitudes escalares en general. Todos sabemos, tenemos de alguna manera en nuestra vida cotidiana constantemente elementos que poseen magnitudes escalares, como por ejemplo la masa, el volumen. Son magnitudes que solamente definimos un número y una unidad. Esas son las magnitudes escalares, son un tipo de magnitudes que utilizamos normalmente en la vida cotidiana. Por ejemplo, la longitud, si uno quiere determinar la longitud, por ejemplo, de un objeto, dice, bueno, esa longitud tiene un valor, supónganse 2, y definimos también una unidad, metro. Bueno, son todos conceptos que han ido trabajando en el ciclo de nivelación, en el curso de nivelación recientemente, pero en la física hay otro tipo de magnitudes que por ahí no son tan comunes, no las utilizamos con determinada frecuencia, que son lo que conocemos como magnitudes vectoriales. Estas magnitudes vectoriales, a diferencia de lo que son las magnitudes escalares, no solamente se definen con un número y una unidad, sino que hay que definir o agregarle algún otro componente, como son, por ejemplo, la dirección y el sentido. No solo basta con definir un número, sino que hay que determinar cuál es la dirección y cuál es el sentido que tiene ese valor. Por ejemplo, ejemplos digamos que por ahí pueden sonarle con frecuencia, porque todo el mundo anda en auto, en bicicleta, es por ejemplo la velocidad. Cuando definimos la velocidad tenemos que definir en qué sentido y dirección estamos aplicando una determinada velocidad. Una fuerza, cuando aplicamos una fuerza, no solo basta con decir aplico una fuerza de tanta cantidad, sino tengo que decir en qué dirección y en qué sentido aplico esa fuerza. Esos son algunos de los ejemplos. Uno de los más comunes es el peso. Sabemos que si soltamos un objeto, ese objeto instantáneamente, cualquiera ha hecho esa experiencia, de hecho la hacemos desde que somos muy niños, tirar un objeto y que caiga al piso. Bueno, lo que está ocurriendo ahí es que ese objeto está sufriendo la aplicación de una fuerza, que es, ya veremos un poquito más adelante, es la fuerza de la gravedad. Entonces, como decíamos, necesitamos definir para las magnitudes vectoriales otros elementos que no es solo el número y la unidad, sino necesitamos definir la dirección y el sentido. Entonces, antes de entrar, como en esta clase nos vamos a centrar principalmente en las magnitudes vectoriales, qué son, cómo se representan, cómo es esa nueva matemática, vamos a tener que definir inicialmente algunos otros aspectos que tienen que ver con nuestros sistemas físicos.
Siempre que definamos un sistema físico, vamos a tener que, de alguna manera, definir un sistema referencial, un sistema de coordenadas. Estos, digamos, la mayoría de los problemas de la física o de los aspectos de la física están generalmente relacionados con la ubicación de ese objeto o con la ubicación y el movimiento de los objetos en el espacio. Entonces, de alguna manera, tenemos que definir un sistema de referencia. Uno de los sistemas de referencias más comunes y que en general los tenemos bastante asimilados son los sistemas cartesianos. En un sistema cartesiano, como el que mostramos en esta figura, lo que definimos básicamente es un punto de referencia, un origen, acá lo hemos marcado con la letra O, a ese origen, y en ese sistema de referencia marcamos un eje horizontal y un eje vertical. Ese eje horizontal y vertical lo podemos llamar XY, pero también lo podemos llamar con cualquier letra, no es que el eje horizontal es siempre X y el eje vertical es siempre Y. Eso es una convención que utilizamos, pero lo podemos cambiar. En este sistema de referencia, entonces, cartesiano, podemos definir cualquier punto en el espacio. Por ejemplo, si vemos en este gráfico, que lo hemos rellenado con casilleros, una hoja cuadriculada, por eso siempre le pedimos que a las clases traigan hojas cuadriculadas. En estas hojas cuadriculadas es muy fácil, digamos, ubicar los objetos en el espacio. Por ejemplo, si contamos en el eje X acá 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos y 3 cuadritos hacia arriba, vamos a marcar el punto P que vemos en el gráfico. Ese punto P es el punto 5, 3. Así definimos el par ordenado 5 en X, 3 en Y, que nos va a definir un punto de referencia respecto a un origen que lo habíamos definido como el origen O. Este otro punto tenemos graficado aquí el punto Q, que es el punto en X menos 3 y en Y 4, y podemos así graficar cualquier otro punto como el que hemos marcado en rojo, que en este caso es el punto o el par ordenado 10, 5. Es una forma muy sencilla en un eje cartesiano de ubicar cualquier punto en el espacio. Otra forma que tenemos de representar a un sistema de coordenadas es a través de lo que se conocen como las coordenadas polares. Es otra forma que por supuesto está relacionada con las coordenadas cartesianas, en el cual solamente necesitamos definir dos variables. Una de ellas va a ser, por supuesto, siempre el origen y una línea o una recta de referencia. Vamos a definir un punto en el espacio, tenemos el punto en el espacio, lo que necesitamos definir es la distancia R que hay desde el origen de coordenadas hacia el punto, esa es la distancia R, y lo que vamos a tener que definir también es el ángulo que forma esa recta, ese segmento, con nuestra línea de referencia, ahí se forma un ángulo. Entonces, especificando la distancia desde el origen hacia el punto, y el ángulo que forma con el eje de referencia, también podemos de alguna manera definir ese punto en el espacio. Entonces, cualquier representación que hagamos siempre tenemos que ubicarla en un sistema de referencia. La matemática que vamos a utilizar para desarrollar esta sección, esta parte de vectores, es muy sencilla y probablemente gran parte de esta matemática la hayan desarrollado en la escuela secundaria. Esa matemática que vamos a utilizar es la trigonometría. Y vamos a hacer un muy breve repaso de trigonometría, de los elementos básicos de la trigonometría para recordarlos. La trigonometría básicamente es las relaciones que podemos encontrar en los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo, si recuerdan, es un triángulo que presenta un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, que sería este ángulo que estamos marcando en este momento. Ese es un triángulo rectángulo y hay una forma relativamente sencilla de relacionar cada uno de los lados de este triángulo rectángulo con la distancia que hay desde este punto hasta este punto, que sería lo que se conoce como la hipotenusa. Estas relaciones se las conocen como funciones trigonométricas, probablemente todas ellas las hayan visto en la escuela secundaria, y las podemos recordar de la siguiente manera. La primera de esas funciones, que la vamos a utilizar constantemente en la resolución de problemas de vectores, es el seno del ángulo. Si tenemos definido aquí el ángulo θ,
que lo hemos definido con esta letra griega que se conoce como tita. El ángulo tita, entonces definimos al seno como, de ese ángulo, como el lado opuesto es I, dividido la hipotenusa, que es R. Esto es, entonces, el valor de I, que es el cateto opuesto, dividido R, que es la hipotenusa. Esa es la relación entre el ángulo y uno de los lados y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Otra de las funciones que vamos a utilizar, que la vamos a necesitar para calcular la distancia X del triángulo rectángulo, es el coseno del ángulo. El coseno del ángulo tita, de nuevo el mismo ángulo, va a ser el lado adyacente dividido la hipotenusa. Adyacente en este caso es X, es adyacente al ángulo y era el opuesto al ángulo, dividido de nuevo la hipotenusa. Y por último, tenemos también la función trigonométrica tangente, en el cual nos relaciona los dos catetos, el cateto opuesto, que habíamos dicho que era I, y el cateto adyacente, que era X al ángulo tita. De esa forma tenemos una relación entre el ángulo y los dos lados del triángulo sin involucrar el valor de la hipotenusa. Por último, nos queda recordar uno de los teoremas de la trigonometría más utilizado, que se lo conoce como el teorema de Pitágoras. ¿Quién no ha escuchado hablar del teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice básicamente que siempre es conveniente, cuando estamos caminando, recorrer la diagonal y no los lados, ¿no? Cuando vamos caminando por una calle y tenemos la presencia de una diagonal, generalmente tomamos esa diagonal porque el camino se acorta. Bueno, ese teorema nos dice que la suma del cuadrado de los catetos, en nuestro caso es X e Y, el cuadrado, o sea, X al cuadrado más Y al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa. De esa forma tenemos una relación ahora sin involucrar el ángulo. En las funciones trigonométricas involucrábamos al ángulo, a los lados y a la hipotenusa, y el teorema de Pitágoras nos relaciona solamente los lados con la hipotenusa, sin involucrar el ángulo. Entonces, esas básicamente van a ser las funciones trigonométricas y la trigonometría que vamos a utilizar para nuestros problemas de vectores, que es básicamente lo que nos ocupa en esta clase.